Quisiera que por favor ahora leamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, con reverencia nos acercamos delante de ti, reconociendo y declarando que necesitamos de ti para acercarnos a ti, que necesitamos de tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento y preparando nuestro corazón para recibir tu palabra y para que esta tu palabra dé fruto en nuestras vidas. Oramos disponiendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros sentidos, nuestra alma, nuestro ser, Señor. Y oramos pidiéndote que no haya en medio nuestro ninguno con dureza de cerviz, con ceguera o con sordera espiritual, sino que recibamos tu palabra con corazón dispuesto y esta cumple el propósito para el cual hoy es proclamada: acercarnos más a ti y llevarnos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos empezado una serie de estudios acerca de las profecías dadas por Dios. Estudiamos en el primero de esos estudios que Dios es el que tiene control de la historia, y vimos cómo a través del tiempo el Señor fue dando una y otra palabra que fue cumpliéndose en su tiempo, y que esa palabra hoy, al nosotros mirar hacia atrás, tenemos que darle a Dios la gloria porque Él es veraz, Él es perfecto en sus designios. Y dijimos que queremos en este tiempo tener esa serie de estudios porque hay muchos eventos que están ocurriendo y que como pueblo de Dios no debemos ignorar. Y si en esta noche usted todavía no es parte del pueblo de Dios, es necesario que escuche con atención, que usted atienda a la palabra de Dios y que tome la decisión de acercarse a Dios, como dice la Biblia, cuando todavía es tiempo de gracia. Y quisiera que el segundo estudio hablamos por qué el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, una cosa que mucha gente cuestiona y que se molesta con esto. Y hoy vamos a estudiar Israel, dispersión, regreso y reconstrucción del templo. Por favor, mire, lo que hoy vamos a estudiar es necesario que cada uno esté muy atento porque son muchos datos. Para nosotros poder caminar, ir a la historia atrás, ir hacia el futuro, detenernos donde el Señor estaba en la época del Señor, necesitamos realmente atender y que esa palabra nos pueda llevar hacia donde Dios quiere. No es el tiempo donde cualquiera puede estar descuidado, es tiempo para realmente atender a todo lo que Dios desea. Y usted recuerda que dijimos que el profeta Habacuc habló diciendo lo que Dios le había dicho: aunque tarde la visión, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Parte de todo eso, que es la visión o las visiones que Dios dio a sus profetas, las estamos viviendo en este tiempo. Y yo les dije que Israel, porque así lo dice la Biblia, debe ser una señal para nuestras vidas. Si nosotros queremos aprender acerca de lo que está pasando en la tierra, tenemos que mirar hacia el Medio Oriente, tenemos que mirar sobre todo al pueblo de Israel. Y una de las grandes profecías que parecía que no se iba a cumplir, que tardaba en cumplirse, fue el regreso del pueblo de Israel después de haber sido dispersado. Hay dos grandes dispersiones que vamos a tocar esta noche y que necesitamos, repito, atender con cuidado por todas las implicaciones actuales que eso tiene. Después que el Señor
hizo ese milagro y señal en nuestra época, en el 1948, milagro delante de todos los ojos que estaban vivos y que al mirar nosotros atrás nos damos cuenta de que sí lo hizo, ese milagro señal que Dios hizo, es necesario que lo veamos en toda su dimensión. Yo quiero empezar con la profecía que aparece en Jeremías 25, versículo 9, porque Dios había anunciado que si el pueblo de Israel permanecía en su deterioro espiritual, en su abandono de Dios, Él tendría que traer naciones de la tierra, donde esas naciones, por medio de esas naciones, ellos verían que Dios estaba permitiendo la opresión, la esclavitud, el maltrato y la muerte a consecuencia de su abandono a Dios. Entonces vamos a ver Jeremías capítulo 25, versículo 9, y quiero leer este párrafo. Dice, he aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra será desolación y terror. Y está hablando de la tierra ocupada por Israel, que Dios había regalado. Hablamos la semana pasada de que Abraham fue el hombre que por la fe recibió de Dios ese regalo. Recordamos todos los que estábamos aquí, y que por medio de Abraham su descendencia recibió esa tierra que Dios le había prometido. No es porque Israel tenga nada de especial, sino porque Abraham fue amado por Dios, Isaac fue amado por Dios, Jacob fue amado por Dios, porque cada uno de ellos le creyó a Dios. Dios les entregó esa tierra y sus descendientes fueron bendecidos con eso y con la presencia de Dios en sus vidas. Ahora bien, yo quiero que usted vea lo que Dios está diciendo a consecuencia de la desobediencia. Toda esta tierra será destrucción, será desolación y horror. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia, atención, 70 años. Todas las tierras que están al norte, cuando tomamos la posición de Israel, el Señor dice vendrán, y en ese tiempo el imperio babilónico era el que estaba imperando, tenía grandes extensiones de tierra. Ustedes pueden mirar Israel, allá está, hacia arriba, las naciones, Mesopotamia, Babilonia, están en el norte. Estas naciones vendrían todas con sus aliados en contra de Israel. La ocuparon y así fue. Y entonces el Señor dijo, eso fue por medio del profeta Jeremías, que fue contemporáneo a esa invasión. Ahora yo quiero que por favor usted vaya a 2 Reyes 25:8, porque estamos mirando profecías y cumplimiento. No es decir Dios dijo y luego eso se perdió en el espacio y no ocurrió nada, sino Dios habló y Dios cumplió. Esta es nuestra tarea. Cuando estudiamos las profecías y su cumplimiento, estamos diciendo que nosotros vemos de manera gráfica que Dios habló, pero Dios cumplió. En 2 Reyes 25:8 dice, más o menos 500 y tantos años antes de Cristo, en el año 19 de Nabucodonosor, es decir, cuando el rey ya tenía 19 años reinando, Nabucodonosor de Babilonia, vino a Jerusalén un capitán de él llamado Nabuzaradán. Y voy al 9, dice, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Versículo 10, todo el ejército de los caldeos derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Y en ese momento se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho por medio de Jeremías, que esa ciudad sería arrasada y desolada. ¿Me están siguiendo, hermanos? Dios habla y Dios cumple. Cuando entró el ejército de Nabucodonosor, destruyó la ciudad y destruyó el templo de Jerusalén. Es la primera vez que la ciudad y el templo sufren al mismo tiempo. La invasión, los invasores destruyeron y dice la palabra que se llevaron, mataron miles de personas y se llevaron otros tantos como esclavos a Babilonia. Así que hubo una destrucción anunciada por Dios, cumplida en su tiempo a causa de la desobediencia de Israel.
Yo quiero que viajemos un poquito más atrás al pasado, un poco más atrás del cumplimiento de esta profecía. Y entonces Dios le había dicho a Isaías y a Jeremías que no fueron dos profetas que vieron al mismo tiempo. Hubo una diferencia entre uno y otro en aparición. Y dice la palabra de Dios que tanto a uno como a otro le dijo que ese imperio que estaba en ese momento destruyendo a las naciones y conquistándolas para él, Babilonia, sería destruido. Yo quiero por favor que usted vaya a Isaías 13:7 y el Señor dice, ¿quiénes? Escuche bien por favor. ¿Quiénes destruirían a Babilonia? Pueblos que ni siquiera tenían ninguna preeminencia, vigencia, poder en el momento en que Dios lo dice. Hermano, yo quiero que por favor esta noche usted y yo miremos detalladamente estas cosas para que nos encaminemos a lo que el Señor quiere esta noche enseñarnos. Dios dijo por medio de Isaías y por medio de Jeremías que esa nación que ya era el imperio que gobernaba en la tierra, iba a ser destruido y habló, incitaré a los medos, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. Leo la primera parte. Los medos no tenían absolutamente ninguna relevancia en la política mundial en ese tiempo. Era Babilonia. Y sin embargo, el Señor da el nombre de aquellos que iban a ser los vencedores, los que iban a quitar el poder a Babilonia. A ver si estamos despiertos. ¿Por cuántos años dijo el Señor que están despiertos? Están despiertos. Respondieron antes de que yo terminara. 70 años. 70 años iba a gobernar Babilonia a partir de conquistar a Jerusalén. Y al término de esos 70 años iba a levantarse otro imperio, el imperio Medo-Persa. El Señor menciona quiénes van a ser. Yo lo que quiero que usted esta noche una vez más se dé cuenta que Dios sabe las cosas desde antes de que ocurran. Ahora vamos al otro versículo y ahora está en Jeremías 51:11. No puedo por razón de tiempo leer todas las indicaciones, detalles que el Señor dio de cómo iba a ser esa conquista, pero es impresionante cuando uno lee tanto a Isaías como a Jeremías, como el Señor habla de detalles específicos que ocurrieron tal y como el Señor lo dijo. Y dice allí en Jeremías 51:11, el Señor, escuche bien, ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque su plan contra Babilonia es destruirla, porque es la venganza del Señor, la venganza de su templo. ¿Quiénes habían destruido el templo? ¿Y ahora qué está diciendo el Señor? Que el Señor va a castigarlos porque ellos no fueron conquistadores amables, compasivos, sino sumamente destructivos, crueles, sanguinarios. Y entonces el Señor está diciendo, y destruyeron mi templo. ¿Está claro eso? Escuche bien. Dios dijo que en el tiempo en que ellos conquistaran, quien estaría a cargo de esa conquista, el rey que estaría a cargo de esa conquista, se llamaría Ciro. Yo no sé si usted me está siguiendo. Eso lo dice Isaías más de 100 años antes de que ocurra. Y me voy a Isaías 44:28. No solo está diciendo quiénes van a conquistar a Babilonia, no solo está diciendo cuántos años Babilonia va a gobernar, sino que está diciendo que el nombre del conquistador se llama Ciro. Y dice, el que dice de Ciro, está hablando de Dios, Él es mi pastor y Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, ¿será qué? Y al templo. Entonces el Señor está hablando con anticipación de que aquel hombre encontraría a Jerusalén y a Judea destruida, el templo quemado, pero él daría un decreto para que esa Jerusalén fuera reconstruida y el templo también lo fuera. Y ocurrió como Dios dijo. En Daniel 5:30 dice que esa noche, mientras estaban en un banquete,
Ciro y sus tropas rodearon Babilonia, entraron a ella, que era una ciudad que ellos decían invencible. Esa noche fue asesinado el rey de Babilonia. Y dice en el 5:31 de Daniel, y Darío el Medo recibió el reino. ¿Quién fue que lo recibió? Ahora, dijo el señor Ciro. Y lo que ocurrió es que había una alianza, Medo-Persa. ¿Me sigue ahora? Ciro era persa y Darío era el Medo. Entonces le entregaron a Babilonia al rey Darío, mientras Ciro gobernaba en otros lugares. ¿Me sigue lo que está diciendo la palabra? Dice, escuche bien, en el año primero de Ciro, Esdras capítulo 1, versículo 1. Quiero que todo el mundo vea esto. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Escuche bien, así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Quién fue que dijo él que le dio los reinos de la tierra? ¿Y qué había dicho 100 años antes el Señor acerca de ese hombre? Él será el que dé el decreto. Vaya tejiendo esta historia. Dice el Señor Dios, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén. ¡Aleluya! ¿Quién puso en este hombre, en el corazón de este hombre, ese deseo? Dios, cumpliendo lo que antes había dicho. Versículo 3. Quien de entre vosotros, dice Ciro a los pueblos de la tierra, quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, ¿a quiénes les está hablando? A los judíos que habían sido dispersados entre las naciones. Está diciendo este rey, quien de entre ustedes, las naciones a las que escribo, que están bajo el poderío medo-persa, quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo, dice él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. ¿Qué está reconociendo este hombre pagano? Que hay un rey eterno, el rey de los cielos, y que él ha sido elegido por Dios para que de nuevo esa ciudad, sus pobladores y el templo fueran reconstruidos y sus habitantes llenaran la tierra. ¿Por qué es necesario conocer esto? Primero, porque estas profecías resaltan la omnisciencia, sabiduría y veracidad de que Dios es Dios que cumple lo que dice. Si a usted no le emociona que el Dios en quien usted cree hable de antemano y se cumplan con exactitud sus palabras, que el tiempo no es para Dios un obstáculo, sino que cuando Él declara, eso se va a cumplir, y ya Él tiene un plan de antemano y sabe en qué fecha y a qué hora y qué personas van a estar haciendo eso. Segundo, es necesario porque por medio de estas profecías nosotros vamos a ver tres cosas fundamentales. Número 1. Antes de que el Mesías viniera a la tierra, escuche, antes de que el plan de salvación se cumpliera, era necesario que los judíos dispersos en diferentes lugares del mundo, después de la conquista de los babilonios, volvieran a Israel. Oiga bien lo que les estoy diciendo. El Señor no podía venir con una Jerusalén y una Judea destruidas. ¿Me sigue? Tenían que cumplirse las escrituras. ¿Dónde debía nacer Jesús? En Belén de... No podía estar despoblado. Tenía que haber gente en su tierra. Número 2. Jerusalén tenía que ser nuevamente habitada. Y número 3, el templo tenía que estar construido. Por favor, siga esos tres elementos. Regreso del primer éxodo, del primer exilio, tenían que estar estos tres elementos en orden para que Cristo, el Mesías, viniera a la tierra. Y por favor, yo necesito, hermanos, que si usted no conoce lo que yo a partir de ahora voy a leer, usted, mire, ponga antenitas especiales esta noche.
Y si ya lo sabe, pero no tiene esa profecía en vigencia, usted se conecte, la aprenda y la guarde, porque usted va a ver en este tiempo el cumplimiento de esa profecía. Fíjese bien. Daniel recibe de parte del Señor una serie de profecías. Nos vamos a ir al capítulo 9. Pero antes de leer y yo decirle cuál es el versículo. Daniel recibió esa profecía, escúcheme bien por favor, cuando ya Ciro tenía tiempo gobernando. Ocurre que cuando Nabucodonosor Belsasar es asesinado, cuando Ciro sube al reinado, Daniel es una de las personas que el rey Darío elige para su grupo consejero. Daniel es uno de los 3 que elige este hombre. Había trabajado con Nabucodonosor y ahora está trabajando con Darío, el Medo. Pero Dios le da unas palabras. Dios les revela lo que va a ocurrir. Y entonces este hombre, Daniel, escribe lo que Dios le da. Cuando Dios le habla, repito, ya Ciro había vencido a los babilonios. Segundo, ya Ciro había firmado el decreto que leímos hace un rato. Y tercero, ya los judíos habían ido viajando hacia Israel, habían reconstruido estas cosas que Dios había dicho. Entonces quiero resumir. Destrucción de la tierra, regreso de los judíos, reconstrucción de las ciudades y el templo. Habían ocurrido con la misma exactitud que Dios las había anunciado. Y eso era lo necesario para que el Mesías llegara en el tiempo indicado por Dios. ¿Me están siguiendo? Dispersos, pero vuelve Dios a recogerlos, para que estén las condiciones necesarias y el Mesías pueda venir a la tierra. Porque la salvación, dijo Cristo a la samaritana, ¿viene de quiénes? De los judíos. Punto número 2. Dios reveló eventos a Daniel que iban a ocurrir en el futuro, para Israel y para el mundo. El libro de Daniel habla de eventos que tenían que ver con el futuro de los seres humanos, lo que iba a ocurrir en el futuro y lo que esas cosas tenían que ver con Israel y con el mundo. Entonces, yo necesito que nosotros conozcamos algunos de esos acontecimientos para nuestro bien. Lo tercero que quiero antes de leer ese versículo, oiga bien, es que ese versículo habla de unas semanas. Esas semanas a las que se refiere esa profecía nada tienen que ver con las semanas que nosotros conocemos de días. Nuestras semanas tienen 7 días. Pero esta profecía tiene que ver con un término, un concepto distinto que Dios introduce por primera vez en el libro de Levítico. Capítulo 25, versículo 8. Quiero que lo leamos. Antes de leer Daniel y lo que Dios le está mostrando y va a mostrar, quiero que leamos ese versículo para que nos demos cuenta cuando leamos el versículo de qué se trata. ¿Estamos todos al mismo día? ¿Estamos aquí o nos dormimos? Dice, oiga bien, mire, cuando pasen algunas cosas, personas que están aquí, acuérdense que Orfa le dijo eso. ¿Por qué le digo eso? Porque quizás esta noche usted está muy lejos diciendo, ¿y qué es lo que están diciendo? ¿Y de qué que están hablando? Yo quiero que usted ponga atención porque esto, lo pasado, Dios lo trazó para darle sentido al futuro. Amén. Si usted no conoce la historia, no va a interpretar lo que está ocurriendo. ¿Está claro? Voy para allá. Levítico 25:8 dice así: contarás también 7 semanas de años, no dice de días, de años para ti. 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. 7 por 7, pero en vez de decir días, el Señor dijo semanas de años. Eso se llama Shabua en el hebreo. Cada paquete de semanas de años en el calendario de Dios representan 7 años. Y eso tenía que ver con el descanso a la tierra. Pero ahora tomo eso como referencia para que nos demos cuenta de lo que Dios le dio a Daniel y debemos entender.
Con todas estas tres aclaraciones que he dado, vamos a Daniel capítulo 9 y vamos a leer allí algunos versículos. Y para que no sea difícil de comprender, voy a leer el versículo y voy a ir desmenuzándolo frase por frase, párrafo por párrafo, para que no se confunda. ¿Está claro? Si lo leo los tres versículos juntos, posiblemente no entendamos de qué se trata. Empezamos. Versículo 25. Dios le dice a Daniel, trata de escuchar a Dios diciendo esto. Has de saber y entender. Aparece ahí. Dios no dijo has de saber solo, sino de... Así que nos dice esta noche, ustedes deben saber y entender. No se quede con información y sin entender. Tiene que entenderlo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Un momentito. ¿A qué orden se refiere? ¿Se durmieron? Voy de nuevo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, ¿quién dio la orden para restaurar y reconstruir? Dígalo, que iglesia, que yo lo oiga. Bien, ya estamos conectados. Eso había pasado mucho tiempo antes. Ciro dio esa orden el primer año en que él era rey. Han pasado años. Y ahora Dios le está diciendo a Daniel, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar la ciudad y el templo. Escuche ahora, punto de referencia desde la salida de la orden. Y sigue diciendo Dios, hasta el Mesías príncipe. Cuando Daniel está escribiendo, ¿Cristo estaba en la tierra? Dios está diciendo, desde ese momento en que recogí de entre todas las naciones a mi pueblo y los llevé los que quisieron, y ellos reconstruyeron la ciudad, la muralla, el templo, hasta el momento en que el Mesías príncipe venga. ¿Me está siguiendo? Dice el Señor, habrá 7 semanas más 62 semanas, 2 bloques está hablando Dios. No vamos a entrar esta noche en todo eso para no complicar la cosa. Pero son, lo que Dios está diciendo, vamos a pasar unos años específicos desde esa orden hasta el Mesías príncipe. Y una de las cosas más bellas en la palabra es saber que eso se cumplió exactamente el día que Cristo entró a Jerusalén montado en su pollino. Pero vamos a seguir hablando. Dice, volverá a ser edificada con plaza y foso. Fíjese ahora bien, ¿alguien lo puede leer? Pero en tiempos de... ¿Qué ha pasado con Israel? Continuamente, bomba aquí, bomba allá, y antes flecha aquí, flecha allá, o disparos aquí. Tiempos de angustia. Dios está diciendo, sí, va a ser levantada. Yo he dado la orden, pero va a haber siempre tiempos de angustia. Ahora, ¿a qué orden se refiere? A la que dio Ciro. Nos vamos a Daniel 9:26. Y dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Después de ese tiempo, el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿A quién y a qué muerte se refiere? Al Señor Jesús. ¿Quién es el Mesías? Mesías quiere decir ungido, el ungido de Dios, Cristo. El Mesías tenía que, por favor, a Cristo no lo cogieron y lo mataron porque él no tenía fuerza, no. Desde antes de él venir estaba establecido que muriera para que ocupara tu lugar y mi lugar, y en lugar de nosotros recibir condenación. El Señor vino, quiso venir, el Dios eterno, a dar su vida por nosotros.
No fue una improvisación. Es que Dios estableció que para que tú y yo tengamos vida eterna, alguien tenía que pagar nuestra cuota, nuestra deuda. Y esa condenación nos fue quitada por medio de Jesucristo. ¿Estamos hasta ahí? ¿A qué muerte se refiere? A la de él en la cruz, en las afueras de Jerusalén. Entonces el Mesías dice, será muerto, no tendrá nada. Y entonces nos vamos al versículo 26. Sintonice ahora. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hechos futuros. El Mesías va a llegar, va a morir. Y luego dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Yo quiero que leamos este versículo así. Oiga bien. Y el pueblo destruirá la ciudad y el santuario. Entonces yo voy a hacer una pausa aquí. Y quiero que usted busque conmigo Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41. Cuando se acercó a la ciudad, esto es 33 años después de Cristo. Aló, el Mesías vino, creció, está a punto de terminar su ministerio y dice que cuando Cristo se acercó a la ciudad, ¿y en qué momento es ese? ¿Alguien me puede decir? La última semana, el domingo en que Cristo entra sentado en un pollino. Y dice al acercarse a la ciudad, lloró sobre ella diciendo, póngase allí. Si tú hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Versículo 42. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén sobre ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Versículo 44. Te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí me paro. El Mesías esa semana va a ir a la cruz. El Mesías del que Dios está hablando a Daniel será muerto, no tendrá nada. Esa semana, ese domingo, al Señor entrar a Jerusalén desde donde está, del altito que hay, mira hacia abajo y empieza a llorar. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? ¿Qué está declarando? Que esa Jerusalén no ha conocido el tiempo de su visitación. No ha entendido que Él es el Mesías. Y por cuanto no entendió que Él era el Mesías, van a venir enemigos contra ella. La van a sitiar, van a entrar, van a destruir y por favor nunca se olvide que Cristo dijo, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Lo único que dejaron fueron el muro, o es lo que se llama hoy, una parte del muro que se llama de las Lamentaciones. Le pusieron así, no se llamaba así en aquel tiempo. El Señor anticipó los detalles que ya Dios le estaba dando a Daniel. ¿Se durmieron? Cristo habló de que enemigos vendrían y destruirían esa ciudad que había sido reconstruida. Ese templo que había sido reconstruido iba a ser de nuevo destruido, demolido. ¿Cuál fue el pueblo que destruyó la ciudad? Vuelvo para Daniel. Roma. En el año 70 después de Cristo, unos 40 y tantos años antes después que Cristo se fue, Roma invade Jerusalén, destruye Jerusalén, queman los palacios, quema el templo, se llevan el oro de todo lo que encontraron y no quedó piedra sobre piedra. De nuevo al exilio. Los que quedaron vivos, dice que fue una matanza, la historia cuenta que fue una matanza terrible. Ustedes saben que el Imperio Romano era terriblemente cruel. Su ejército era aplastador. Entraron y destruyeron, se llevaron todo lo de valor. Y solo quedó como recuerdo de ese templo y su gloria
un muro, tal y como el Señor había dicho. Pero tal y como Dios había dicho a Daniel, será reconstruida en tiempos de angustia, pero escuche, el príncipe del pueblo que ha de venir, ese pueblo, el imperio romano destruyó. Yo quiero que ahora nos queda la frase, el príncipe que ha de venir. En los versículos 25 y 26 son mencionados dos príncipes. En el 25 se menciona el Mesías príncipe. ¿Ese quién es? Cristo. El Mesías príncipe es Jesucristo. ¿Quién es el versículo 26? El príncipe que ha de venir. Pero antes de yo decirle quién es, yo quiero hacerle una pregunta. Roma destruyó. Los judíos fueron exiliados y se entendió, Roma entendió y se propuso que nunca más hubiera un judío en esa tierra. Le cambiaron el nombre al lugar, ahí la Capitolina. Se hicieron todos los esfuerzos para traer personas de otro lugar y que ocuparan ese sitio. No debía quedar un rastro de un judío, ni un recuerdo de lo que era Israel. Escuche bien. Si eso quedó destruido, dice la frase de Daniel, el príncipe del pueblo que ha de venir. ¿A dónde va a venir ese príncipe si los romanos destruyeron el lugar? No, ¿dónde están? Está destruido todo. ¿A dónde viene ese príncipe? Vamos a ver una profecía más. Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Dios le muestra a Ezequiel una visión. Estamos atrás ahora, ¿eh? Por favor, estamos caminando en el tiempo y yendo al futuro según Dios nos está hablando. Volvemos para atrás. Ezequiel es un profeta que también era judío y Dios en el exilio es llevado allá, vive en Caldea y allí Dios le da unas revelaciones. Y de repente un día Dios le da una visión y él ve un valle inmenso lleno de huesos secos. Era una visión espeluznante, lleno, cientos y cientos de huesos. Y entonces el Señor habla, voy a hablar después de un poquito más de eso en otro momento, pero lo que ocurre es que el Señor le dice, Jeremías, Ezequiel, habla, dile al Espíritu que venga y que sople sobre estos huesos vida. Y después que Ezequiel obedece, dice que los huesos empezaron a juntarse, empezó a salir piel y los cuerpos se formaron. Yo quiero ahora que usted vaya al versículo 27. Dios usa esa visión para enseñarle a Ezequiel lo siguiente. Así dice el Señor Dios. He aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los recogeré de todas partes y los traeré ¿a dónde? ¿A qué? ¿Y cuál es la tierra? ¿Quién les dio la tierra a ellos? ¿A dónde Dios lo va a traer de todas las ciudades? A su tierra. Dice el versículo 22, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y Roma arrasó. Los judíos estaban aquí, allí. Y después de casi 2000 años, sin identidad nacional, Dios sopla sobre esos huesos, donde quiera que estaban, y los recoge y los empieza a traer. Y en 1948 se forma la nación. Y no voy a hablar de la profecía que Dios dijo que era esa, pero está en Isaías. Dispersos en el mundo ya sin identidad, y Dios los trajo de nuevo. Y empezaron a reconstruir, y este es el Israel que nosotros tenemos hoy. ¿Está claro? ¿Me siguió? De 1948 para acá, ellos han reconstruido y reedificado, pero no hay nada de templo. Entonces, ¿a qué lugar viene este príncipe? A una tierra que ya estaba reconstruida de nuevo. ¿Conectaron, hermanos? No, yo creo que ustedes no han conectado. El hombre destruye, pero Dios.
¿Quién es ese príncipe? Pues uno que vendrá del Imperio Romano. ¿Qué es el Imperio Romano en este tiempo? Unión Europea. No Europa, no, porque no todos los países de Europa son Unión Europea, sino Unión Europea. Abra los ojos, por favor. Delante de nuestros ojos el Señor está diciendo que en un momento cualquiera se levantará un príncipe de entre esas naciones que vendrá a la tierra de Israel. ¿Sí se entiende? Y escuche. Dice, y ese príncipe hará un pacto, estoy en el versículo 27, hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Ahora entiende lo que es la semana? ¿Cuántos años quiere decir eso? 7 años. Hará un pacto firme con muchos durante una semana, durante 7 años. ¿A qué pacto se refiere? Cada vez que usted ve que los gobiernos, Europa, Rusia, Estados Unidos, insisten en que haya un acuerdo de, ¿entre quiénes? Están persiguiendo este objetivo. ¿Usted está mirando ahora? Este afán de las naciones de la tierra en que haya un pacto de paz, que se firme un pacto de paz, es queriendo ellos, sin saberlo, muchos de ellos, que ya Dios dijo que va a venir un príncipe que lo va a hacer. Clinton pensó que él lo iba a lograr. E hizo que firmaran un pacto quien estaba en ese tiempo vivo, Yasser Arafat, con Yitzhak Rabin. Las naciones del mundo pensaban que se había logrado ya. Eso no duró nada. Porque no es cuando los hombres digan. Dios sabe quién es. Y déjeme decirle que el anticristo está vivo ya. Y anda por ahí. Por eso usted tiene que ver las noticias y los líderes de Europa. Ponga sus ojos. Así como los tiene que poner en Israel, póngalos en Europa. Porque usted no sabe en qué momento el Señor dijo, este es. Escuche bien, pacto de paz. Para Israel no hay nada más importante que vivir en su tierra y tener paz. Por eso han empezado a ceder y ceder y ceder. Ceder tierra, hacer acuerdos. Por eso lo presiona Estados Unidos y Europa para que ceda tierra y haya paz. Pero la paz no va a venir porque el hombre la dé, sino porque Dios la va a permitir. ¿Con qué muchos va a hacer ese pacto? Bueno, con los 21 países que rodean a Israel, que todos son enemigos de él. 21 paisitos, casi nada, son sus enemigos. Todos son países que odian. Y quizás la semana que viene, no sé cuándo, veremos algunos de lo que en este momento, hermanos, si usted no lo sabía, en este mismo momento se planea la destrucción de Israel, e Israel está planeando atacar primero para que no lo destruyan a ellos. El mundo ahora mismo, escuche lo que le estoy diciendo, está en peligro de guerra. Despierte. No están las cosas tan sencillas, están muy complicadas. Ahora bien, yo quiero que por favor usted vea este elemento. ¿Quién es ese príncipe? Ese príncipe es el anticristo. El último gobernante mundial, o mejor dicho, el primer gobernante real de la tierra, como gobernante de la tierra completa, porque dice la Biblia que todos le adorarán, todos los que no son cristianos le adorarán. Captará el poder que el enemigo le va a dar y esa persona va a gobernar la tierra. ¿Usted no cree eso? Mire la prensa. ¿Por qué usted está oyendo desde los años 90 más que, bueno, ahora lo oímos más que nunca, pero desde los años 90 la palabra globalización? ¿Por qué usted oye tanto la palabra aldea global? Aldea global. Piense lo que eso quiere decir. No dicen ciudad global, aldea. El mundo es una aldeíta global, conectada e interconectada. Y entonces tenemos la tecnología y el internet nos permite viajar y conocer y tener. Todo eso es el andamiaje previo para lo que va a seguir. Pero no voy a hablar del anticristo esta noche, sino a identificarlo.
Vuelvo otra vez a Daniel 27 y dice, Él romperá el pacto luego de cierto tiempo. ¿En qué punto se rompe ese pacto de paz? Dice a la mitad de la... ¿Y qué es la mitad de 7 años? 3 años y medio. Durante 3 años y medio Israel y las naciones pensarán que lograron la paz. Por eso la Biblia dice, y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ahí se quita la máscara del anticristo. Y es entonces donde empieza el mundo a ver quién es realmente ese gran y carismático líder mundial. Pero dice, escuche bien, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. ¿Y qué quiere decir pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal? Que antes de que esto ocurra, en Israel habrá un templo. Despierta, pueblo. Si es resultado del acuerdo de paz o no, no lo sabemos. Posiblemente sea así. Pero van a reconstruir el templo. Y en los sacerdotes van a estar oficiando. Y los sacrificios van a estar ahí como en el Antiguo Testamento. Y si usted no lo sabía, todo está preparado para hacerlo. Yo quería presentar hoy los planos del templo para que ustedes lo vieran en video. Pero quizás la semana que viene lo presente, no sé. Pero es una cosa impresionante. Se entiende que es una alianza, porque ustedes saben que el templo está construido sobre la mezquita está construida sobre el templo. Y acercarse ahí es guerra. Así que va a ocurrir un milagro, según los hombres, para que ellos, los israelitas, reconstruyan su templo y se hagan las cosas como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no reconocen a Jesucristo, donde ya todos esos sacrificios no tienen valor delante de Dios. ¿Está claro? A la mitad de la semana va a ocurrir ese evento. ¿Y qué hará ese hombre en el templo? Váyase conmigo a lo que leímos y con esto terminamos. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4, lo leímos al inicio. Dice en Daniel que ese hombre va a impedir que los sacrificios se sigan presentando y él va a hacer algo muy terrible. Cristo lo menciona en Mateo 24. ¿Quién sabe cómo Cristo lo llamó? Abominación desoladora de la cual habló Daniel. Él va a hacer algo terrible en el templo. Pero en Tesalonicenses se nos da allí un poquito. Vaya conmigo al capítulo 2 y dice allí que nadie, estoy en el 3, que nadie os engañe en ninguna manera. Porque Cristo está diciendo, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, la iglesia cada día se aparte más del Señor. Cada día sea más mundana. Cada día sea más superficial. Cada día sea más desobediente. Cada día crea menos en Dios, cada día crea menos en los milagros de Dios. Cada día más pastores, como está pasando actualmente en el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, cada día más pastores dicen que no creen en Dios y que ahora son ateos. Eso es apostasía. Eso está pasando ya. Pero da un segundo elemento y dice, y sea revelado ¿quién? El príncipe del pueblo que ha de venir sea revelado. Y le llama el hijo de perdición. Y dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta ¿dónde? Presentándose como. Ahí está el punto. El anticristo va a pedir la adoración del mundo y lo triste es que dice en Apocalipsis 13 que el mundo le va a adorar. Hermanos, estamos a punto de ver quién es esta persona. Por eso les dije, es necesario conocer qué es lo que pasa con Israel. Porque Dios ha puesto a esa nación como señal para avisarnos, advertirnos que cosas que ocurren allí afectan la política del mundo, la geografía del mundo, la geopolítica,
las decisiones de los grandes de la tierra, pero sobre todo que allí vamos a ver, en ese lugar, la representación del maligno en la vida de un hombre que se llama el anticristo. Y yo termino con esto. Así como fue necesario que el pueblo fuera recogido, que Dios lo recogiera, llegara a su tierra, la habitara, reconstruyera el templo y todo eso, para que el Mesías viniera la primera vez, así es necesario, y así fue necesario, que el Señor recogiera a todos los judíos de la tierra que quisieron y están viviendo en Israel, y reconstruyeran la nación, y la nación volviera a tener identidad antes de la segunda venida de Cristo. Oiga, no, ustedes no oyeron. Ustedes se durmieron ya. Por favor, ¿cuál fue el primer exilio de Israel? Nabucodonosor saca. Regresan de nuevo porque Ciro da un edicto. ¿Sí se acuerdan? Y reconstruyen la ciudad, el templo y la muralla. Y era necesario que así fuera para que el Mesías llegara. Luego el Mesías viene, es despreciado, y el Mesías dice, por cuanto no me conocieron, vendrán tus enemigos, te sitiarán y te derrumbarán. Y Roma llega y los dispersa a través de la tierra. Y se piensa que nunca más Israel puede venir, según el hombre. Sin embargo, Dios los trae de nuevo. Ahí está Israel, que es el segundo país más educado del mundo. El único país que ha tenido más premios Nobel de la tierra. Y podríamos seguir diciendo, ¿por qué? Porque Dios ha querido bendecir a Israel por causa de Abraham, su padre. Entienda que esa es la razón. Pero es necesario que antes que Cristo vuelva otra vez, Israel esté en su lugar y haya templo. Terminamos con Zacarías. Capítulo 14. Mire lo que dice la palabra. Si usted no había leído esta porción, esta noche póngase, mire. Despierta, hermano. Porque esto es un bando que viene. Es ahí, Zacarías 14, oiga lo que dice. He aquí viene, estoy en el versículo 1. He aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos delante de ti. Y entonces nos vamos al versículo 4. Sus pies, hablando de Jesucristo, Zacarías 14:4. Sus pies, escuche bien, se posarán aquel día, el día que Él regrese a la tierra visible para gobernar. ¿Se posarán dónde? Que está al oriente. Escuche bien, sus pies, Cristo descenderá con gloria y poder, y donde va a poner sus pies es justamente desde donde salió cuando se fue de la tierra, desde el monte de los olivos. Volverá y pondrá sus pies ahí. Y escuche lo que dice el versículo 5, parte B. Dice, esto es precioso. Oiga lo que dice. Y vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con Él. Eso quiere decir que toda la iglesia vendrá a acompañar a Jesucristo junto con millones y millones de ángeles que el mundo verá, el mundo que quede verá visiblemente. Es un día glorioso, precioso, para nosotros que venimos, pero para los que están en la tierra es un día muy duro. Sus santos vendrán con Él. ¿Usted está en la lista? ¿Está apuntado? ¿De verdad que usted está apuntado? Dice la palabra, puesto que todas estas cosas van a ser, mantengámonos en pureza y en santidad. Hermanos, estamos viendo, Dios habló, Dios ha cumplido. Dios anunció cambios políticos en el mundo, se han cumplido. Y todo lo que falta está por cumplirse. Que tú y yo nos vayamos y que regresemos con Él. No te quedes. Es triste para el que se quede, terrible para el que se quede. El Señor va a sacar su iglesia para evitar que pase por los momentos más dolorosos de la historia de la humanidad. Si esto que estamos viviendo es muy malo,
Usted nada más tiene que leer la Biblia para saber cuán terrible es lo que viene. Por eso Dios no quiere que usted y yo pasemos por ahí. Él quiere que usted y yo nos preparemos, seamos la iglesia vestida de lino, la iglesia vestida teniendo vestiduras blancas y cuando suene la trompeta. Hermano, mire, yo no me puedo detener aquí, pues ya es tarde, le he tomado mucho tiempo, me he ido con 15 minutos. Pero déjeme decirle que solo aquellos que aman al Señor y que quieren vivir conforme a su deseo, a pesar de todas nuestras imperfecciones, son aquellos que tendrán la capacidad de escuchar esa trompeta. Y es sublime, es sublime. El Señor me dio a mí un anticipo. Eso es sublime, hermanos. Y en el momento en que se oiga la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, sus cuerpos. Y los que estemos vivos, dice el Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. Nos reuniremos en las nubes. Y dice, y estaremos con Él para siempre. Eso es algo tan glorioso. Es algo tan precioso que debe llenar nuestras vidas del deseo de decirse, Señor, yo quiero estar contigo. Si ya me salvaste y me amas, ¿por qué no estar contigo para siempre? Hermanos, no descuidemos nuestra salvación, porque todo lo que el Señor dijo está casi todo cumplido. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra, es viva, es eficaz. Es palabra que alimenta, palabra que sana, palabra que restaura, palabra que nos trae tu revelación. Revelación que no tiene fallo, no tiene error. Tú no eres un adivino, tú eres el Dios omnisciente, el que lo sabes todo, el Dios de sabiduría, el que nos anuncia las cosas que van a pasar al fin desde el principio. El Dios que puede decirnos, como nos has dicho, cómo se moverá la historia políticamente hablando. ¿Cuáles serán los países debutantes? Y lo estamos viendo, Señor. Estamos viendo cómo las cosas están delante de nuestros ojos. ¿Cómo no creerte? ¿Cómo dudar de tu palabra? ¿Cómo decir que tu palabra es un libro antiguo que no nos dice nada?